a pasar ya rápidamente, vamos un poquito justillo de tiempo, pasamos a la siguiente comunicación, que es una comunicación sobre aplicación clínica, en este caso es aplicación de un calendario de pruebas de evaluación continua en la asignatura de obstetricia en sexto de medicina, que presenta Piñer Pérez y es de la Universidad Europea y del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Quirón de San José de Madrid. Cuando quieras. Carlos. Hola, buenos días, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por contar con nosotros en estas jornadas. Voy a intentar compartir la pantalla. No sé si se ve. Sí, está saliendo ahora, ya, muy bien. Vale. Perfecto, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues esta comunicación, este póster, efectivamente habla de nuestra experiencia a la hora de aplicar un calendario de prueba de evaluación continua en nuestra asignatura, la asignatura de obstetricia, que se ubica en el curso de sexto de medicina en la Universidad Europea. El objetivo de esta aplicación, bueno, pues después del año anterior, ver cómo los alumnos, a pesar de que sí que percibíamos que disfrutaban la asignatura, nuestro examen es el último del curso, entonces, pues lógicamente, como ellos muchas veces optan por el estudio al final, pues vimos que el rendimiento académico era menor del esperado. Entonces, bueno, un poco apoyados por la unidad de docencia, decidimos hacer un calendario de evaluación continua voluntaria y que no contaba para la nota final, con 4 pruebas en las que evaluábamos un poco los contenidos de los 4 bloques en los que se puede dividir la asignatura. No hicimos puntuación negativa en las pruebas, es decir, era sobre 10 y cada pregunta acertada 1 punto y cada pregunta fallada 0 puntos. Y bueno, comentar que esto lo hicimos. Esta técnica concreta la hicimos en nuestro hospital, aunque son 5 hospitales docentes, y bueno, y ahora veremos la comparación de los resultados. Bueno, lo primero que vimos dentro de nuestro grupo, del grupo del Hospital Rubén Juan Bravo Quirón San José, fue cómo el rendimiento académico, bueno, primero lo podemos ver con la media, pues en cada una de las pruebas de evaluación continua fue aumentando progresivamente. Tenemos una primera prueba en la que la media fue del 68%, mientras que en la última prueba la media fue del 99%, es decir, casi todos los alumnos consiguieron las 10 preguntas acertadas. Y vemos cómo, viendo las calificaciones de todos los alumnos, como al principio los resultados son muy dispersos, incluso algunos, bueno, con puntuaciones muy bajas y pocos con puntuaciones altas, y sin embargo, según va pasando el curso, van pasando las pruebas, al final se igualan, vamos, de hecho, menos una alumna, todos sacan la máxima calificación, sin que haya diferencias en la dificultad de las pruebas. Entonces, bueno, tuvimos una participación del 90,9% de los alumnos de nuestro grupo, y luego, en cuanto a finalmente, en el examen teórico final, que es común, podemos como nuestro grupo que hizo estas pruebas de evaluación continua y que, por tanto, creemos nosotros que estudió, o sea, que les animamos, ¿no?, a estudiar de una forma más continua durante todo el año, pues al final consiguieron distinguirse un poco y obtener la máxima calificación media. También vimos mejor calificación que el año anterior. Entonces, bueno, concluyendo, vimos claramente un aumento progresivo de todo el grupo y también individualmente por cada alumno, menos la alumna que al principio lo hace fenomenal, que lo sigue haciendo fenomenal al final, pero todos al final lo hacen muy bien. Que los resultados de la primera prueba son muy dispersos y sin embargo al final se igualan, y que nosotros hicimos estas pruebas, y es todo. Muy bien. Pues como tú bien tienes que presentar otra comunicación, ¿no? Sí. Pues quizá empieza y así, y las preguntas que te las hacemos al final. Vale, perfecto. Muy bien, pues la segunda comunicación habla de cómo adaptamos, ¿no?, se llama adaptación de la prueba de evaluación de prácticas clínicas de nuestra asignatura de obstetricia a un formato online en el contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces, al llegar la situación pandémica, nos fue imposible hacer la evaluación práctica que teníamos pensada, que era con un modelo de simulación, y entonces pues tuvimos que, en el hospital simulado de la universidad, y entonces tuvimos que adaptarnos y idear una prueba para poderles evaluar un poco los conocimientos que habían adquirido
de las prácticas de manera online, a distancia y sin contacto. Entonces, bueno, lo que hicimos fue elaborar una prueba basada en la interpretación de imágenes, en concreto una ecografía en el contexto de un caso clínico de una metorragia del primer trimestre y un registro cardiotocográfico en el contexto de un parto, bueno, se les evaluó. A cada alumno se les plantearon casos diferentes, porque como bueno, esto se hizo online y de manera oral, para que no tuviesen posibilidad de compartir los casos, cada alumno hizo un caso diferente, de similar dificultad, y al final lo que les pedíamos era dar una descripción técnica de la imagen, emitir un diagnóstico y tomar una decisión de manejo clínico. A la hora de evaluarlo, para evitar la subjetividad en la evaluación, lo que elaboramos fue un checklist de ítems que tenían que cumplir en las respuestas y según los iban cumpliendo, pues iban adquiriendo la puntuación. La verdad es que los resultados académicos fueron muy, muy buenos. De hecho, más de la mitad de los alumnos, el 54%, tuvieron un 10. También muchos un 9 y, vamos, solo un porcentaje pequeño de alumnos tuvieron un 7. Nadie suspendió el examen. Supongo que también con las calificaciones los alumnos quedaron muy contentos y además consideraron la prueba adecuada. Hay que decir que como no teníamos pensado este tipo de propuesta y de hecho a ellos se les planteó casi con 15 días de antelación, sí que mediante una herramienta que teníamos en formato piloto, que este año sí que vamos a poner en marcha, que es un perfil en la red social Instagram, pues se hizo como un repaso de formación previo, porque ellos rotaron la asignatura en el hospital en el primer cuatrimestre y sin embargo el examen fue en abril. Entonces, bueno, pues para refrescar un poco los conceptos básicos de ecografía y de registro, se hizo una pequeña formación vía Instagram. Y nada, esto es todo lo que quería comentar en esta comunicación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí me gustaría, soy Clara, ¿puedo preguntar? Bueno, un momentito, claro. sí. Sí, una breve. Muchas gracias, Carlos, por la explicación. Te quería preguntar, en esta adaptación de esta actividad, ¿cómo fueron las notas con respecto a cuando lo hacéis de forma presencial? Y también en cuanto a la dificultad de la actividad, ¿crees que la dificultad era similar a cuando lo hacéis presencial o en esa adaptación quizás hubo que sacrificar algo así? Bueno, el caso es que el año anterior, o sea, hasta ahora, la evaluación de las prácticas había sido más clásica, es decir, más con la rotación, o sea, se les evaluaba durante la rotación, cada profesor pues les iba poniendo, o sea, cada médico con el que rotaban les iba poniendo una calificación y luego sí que había dentro de, pues como una especie de administración de COE en el aula, en el hospital simulado, pero durante el curso, es decir, en un día se hacía un parto simulado ahí en el hospital y también se les calificaba. Entonces no teníamos hasta este curso una prueba como tal. De hecho, por primera vez íbamos a hacer en el hospital simulado una prueba directamente, que eso que era, nosotros íbamos a plantear una estación que era un parto con un modelo de simulación y no se pudo hacer. Entonces realmente no tenemos una buena comparativa porque de hecho hasta el año anterior lo que se había visto es que los resultados de la evaluación práctica eran poco discriminativos porque bueno, al final cuando el alumno rota con el médico tiende a poner todo bien y ya está. Y bueno, es que era la primera experiencia, entonces no tenemos una buena comparativa. Y en cuanto a la dificultad, bueno, yo creo que era una dificultad media, pero bueno, creo que los resultados tan buenos fueron por la formación previa que hicimos con Instagram. Genial, muy buena idea esta, por cierto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues la siguiente comunicación se titula El aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica en el diseño de prácticas de laboratorio clínico y biomédico. La presenta Carlos Martínez Lozano y se ha realizado entre varios departamentos, el de Anatomía Humana y Psicobiología y el de Estadística de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Carlos. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, se oye y se ve. Sí. Vale. Pues como has dicho, este póster se titula El aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica en el diseño de prácticas de laboratorio clínico y biomédico. Se realizó en el ciclo formativo en laboratorio clínico y biomédico y cabe destacar que la mitad de los módulos de este ciclo tienen prácticas de laboratorio.
por lo que se hace necesario innovar en este aspecto utilizando metodologías como el aprendizaje basado en problemas o ABP. Comparándolo con la metodología tradicional en el que el profesor tiene la autoridad y el alumno trabaja individualmente y es poco participativo, en la metodología ABP el profesor ejerce un papel de guía motivando al alumno que trabaja en pequeños grupos para la resolución de un problema. Y esto facilita el desarrollo científico, el aprender a aprender y el aprendizaje a lo largo de la vida. Por ello, el objetivo que nos marcamos fue aplicar esta metodología en el diseño y evaluación de prácticas en dicho ciclo formativo. Se realizó en el IEMIES de Cervantes, en el módulo de análisis bioquímico, a un total de 20 alumnos, de los cuales la mayoría eran mujeres, y cabe destacar que no todos realizaron la totalidad de las prácticas. Las cuatro prácticas que estaban en esta unidad de trabajo se dividieron en 2 bloques, y los materiales utilizados en el aprendizaje basado en problemas fueron los kits comerciales, los apuntes del profesor, el libro recomendado y una aplicación móvil. La clase se dividió en 2 grandes grupos, que a su vez se dividieron en grupos pequeños de 3 a 4 alumnos. Y en la primera sesión, que se realizó mediante metodología tradicional, el grupo A realizó la práctica del bloque 1 y el grupo B la del bloque 2. A inicio de la práctica se repartió los protocolos de los kits comerciales y los grupos resolvieron la práctica de manera autónoma, y si tenían dudas se resolvieron directamente por el profesor. Y así llegaron a la determinación de los compuestos. En la sesión 2, que se realizó mediante la metodología ABP, los grupos intercambiaron los bloques de práctica y esta vez se repartió los protocolos modificados, ya que presentaban huecos que tenían que resolver mediante trabajo colaborativo. En el caso de que la respuesta fuera errónea, el profesor proporcionaba una pista para que así pudieran seguir con la práctica y determinar los compuestos. Al término de esta sesión se realizaron los cuestionarios finales de cada una de las prácticas, con preguntas relacionadas con el fundamento, la metodología, los procedimientos y los cálculos. El número de preguntas relacionadas con cada práctica fue debido a la duración de esta. Los resultados fueron buenos, ya que en todas las prácticas se obtuvo una mejoría en la medida de las notas con la metodología ABP, siendo además estadísticamente significativa en el caso del ácido úrico. Y en cuanto a la experiencia docente, hubo un alto grado de satisfacción con esta metodología, que los alumnos la consideraban útil, las pistas proporcionadas también dijeron que eran las adecuadas, se motivó al alumno y trabajó colectivamente. Por todo ello, podemos concluir que en la mayoría de los alumnos esta metodología promueve el aprendizaje para la realización de las prácticas de manera autónoma y útil, y aumenta esa motivación. Y además promueve el aprendizaje colaborativo y es útil para promover también un aprendizaje significativo en este ciclo formativo. Bueno, muchas gracias por... Bien, pues muchas gracias. Si alguien desea plantear alguna dudita, alguna cuestión, rápidamente. ¿Nada? Pues seguimos con la siguiente comunicación. Sí, que se titula Desarrollo de un cuaderno de prácticas de laboratorio virtual e interactivo con la aplicación Padlet, y lo presenta Alejandra Avellá. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a presentar este póster teniendo en cuenta que las prácticas de laboratorio son fundamentales en el aprendizaje en ciencias. Vemos una necesidad de innovar mediante la introducción de nuevas tecnologías, lo que implica una adecuación didáctica y también unas actitudes favorables tanto del alumnado como del profesorado. Existen numerosos recursos que, además de virtuales e interactivos, son gratuitos. Hay numerosos recursos a nivel de presentaciones, existen programas de ejercitación y autoevaluación tipo Socrative, simulación de fenómenos en laboratorios virtuales como este de FED, y otros recursos web como el Padlet, que es un muro virtual. Por tanto, el objetivo de este proyecto ha sido desarrollar un cuaderno de prácticas interactivo utilizando esta aplicación de Padlet en el módulo de operaciones básicas de laboratorio del ciclo de grado medio de farmacia y parafarmacia, utilizando la implementación de las TICs. El proyecto se ha desarrollado para el módulo Operaciones Básicas de Laboratorio del ciclo de grado medio de Farmacia y Parafarmacia del IES Ramón y Cajal de Murcia. Habitualmente asisten a clase 24 alumnos con una media de edad de 22 años y un rango entre 17 y 40 años.
La mayoría de los alumnos son mujeres y provienen de unos estudios previos de educación secundaria obligatoria. En cuanto al diseño del cuaderno de prácticas, se ha realizado en Padlet y de todas las prácticas que se realizan en este módulo se han seleccionado 10 para desarrollar con esta metodología innovadora. A su vez, cada práctica se ha dividido en 4 actividades, una actividad gamificadora inicial como toma de contacto con la temática de la práctica, una actividad de desarrollo de la práctica en la que se ha trabajado más la temática de la práctica con diferentes recursos, simuladores, presentaciones, páginas web. Una tercera actividad que ha sido el guión de prácticas, que sería el cuaderno de prácticas tradicional, habitual, pero que en este caso ha llevado un trabajo previo por parte del alumnado. Y finalmente una actividad de autoevaluación con un cuestionario de Sócrates. El resultado ha sido, en la imagen de la izquierda, es el cuaderno de prácticas, en el que vemos un muro virtual con una entrada por cada una de las prácticas a trabajar. Una vez el alumno clica en esa práctica, se le abre otro muro, que sería la imagen del medio, con una entrada por cada una de las actividades, en la que ya están enlazadas pues, los recursos que se van a utilizar. Las ventajas de esta metodología con respecto a la tradicional, pues coincidiendo con otros autores, con respecto al alumnado, es que el llevar un trabajo continuado a lo largo del curso hace que tengan un nivel adecuado de conocimientos teóricos, lo cual conlleva una mejora de su motivación, y a nivel del profesorado ofrece una visión global de cómo está yendo el curso. Además, permite que pueda tener esto preparado con antelación y ir adecuándolo según vea la evolución del curso. Este diseño como conclusiones, el diseño de este cuaderno de prácticas es una implementación de una metodología innovadora en prácticas de laboratorio que lo que pretende es implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje y a su vez buscar una mejora académica y motivacional. Como toda metodología innovadora, pues necesita de una evaluación de su implementación para corroborar que realmente supone una mejora con respecto a la metodología tradicional. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien desea plantear alguna cuestión, por favor, rápidamente, y si no, pues pasamos entonces a la siguiente comunicación. Sí, la siguiente comunicación lleva por título ¿Existe un perfil académico para el estudiante que hipermejora sus resultados con la transición a la docencia y evaluación virtuales? La presenta el doctor Gonzalo Rubio, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular B e Inmunología, del área de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Sí, gracias, Matilde. Cuando quieras. Gracias. Bueno, como comentaba antes Javier y también comentó Carlos, la transición a los exámenes virtuales ha hecho que las notas mejoren en bastantes asignaturas en general en la Universidad Española en los exámenes de junio, con respecto a las notas de otros años, del 17-18 o del 18-19. Pero esta mejora no ha sido homogénea, sino que ha habido estudiantes que se han beneficiado mucho del cambio y otros que se han visto perjudicados. Nosotros hemos analizado los estudiantes que han hipermejorado, es decir, que han mejorado mucho sus notas con el cambio de presencial a virtual. Y lo hemos estudiado en una asignatura que se llama Inmunología Clínica del grado en Bioquímica, por la razón siguiente, y es que llevaba en el momento del cambio, llevaba ya muchas actividades, o prácticamente todas las actividades evaluables del cuatrimestre, con la excepción casi del examen final, ya las llevaba realizadas, de manera que llevaba prácticas de laboratorio hechas, donde no vimos, y prácticas informáticas, donde no había diferencias entre las notas que iban hasta entonces y las notas de cursos previos, ni en laboratorio ni en prácticas informáticas, y llevaba igualmente ejercicios de libro abierto similares a los que se llevan a cabo en el examen final, que el examen final es un examen, como digo, donde el alumno puede consultar, todos estos años ha podido consultar la bibliografía. Bueno, pues mientras que en el examen final ha habido grandes diferencias, en estas actividades previas evaluadas, pues los resultados serán homogéneos y comparables a los de cursos previos. Como digo, nos hemos centrado en los alumnos hipermejoradores. Un alumno hipermejorador es el alumno que pasa de unas notas de las más bajas en las actividades presenciales previas a
unas notas altas o altísimas en el examen final. Es decir, pasa, por ejemplo, de ir suspenso o con un aprobado raspando, por así decir, en las actividades previas a llegar al examen final y sacar un notable alto o en algún caso un sobresaliente. Y de estos hemos detectado en concreto 17 estudiantes. Y este estudiante que llamamos hipermejorador es un estudiante que no habíamos visto en cursos previos. Por ejemplo, en el curso pasado, el 18-19, la mayor mejora fue un único estudiante que pasó algo más de 2 puntos de los ejercicios previos al examen final. Y el siguiente pues llevaba un 1 y pico. Es decir, que este estudiante hipermejorador es un estudiante que ha surgido ahora o que hemos observado ahora con el cambio. Las razones, o a bote pronto, uno puede pensar, bueno, es que a lo mejor han copiado en los exámenes, pero bueno, eso es a priori. Nosotros realmente lo que pensamos es que a lo mejor son estudiantes con mayores o con mejores competencias informáticas previas y que se han sabido adaptar al cambio. Y hemos intentado averiguar si es así, porque a lo mejor esto se puede utilizar para el futuro y rescatar estudiantes que de otra manera no rescatarían. Bueno, voy terminando. Entonces simplemente hemos estudiado la correlación entre las notas de los ejercicios, por ejemplo, de exámenes de libro abierto o las notas de los ejercicios informáticos con el examen final y hemos visto que efectivamente existe una correlación positiva. Es decir, aquellos estudiantes con mayores competencias informáticas sacan mejor resultado. Pero cuando se seleccionan los hipermejoradores, los 17 hipermejoradores, esas correlaciones se pierden totalmente. Es decir, que nuestra conclusión es que la hipermejora no tiene aparente relación con las competencias digitales previas, sino que las debe tener con algunas otras razones que estamos todavía estudiando. Y eso es todo, y muchas gracias. Y siento el retraso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión de estos motivadores hallazgos? ¿Alguien quiere preguntar algo? La verdad que estos tiempos está cambiando todo, ¿verdad? Y da lugar eso a la aparición de estos fenómenos por los que, bueno, que yo creo que hay que seguir estudiando, sea por alguna cosa que desconocemos, o sea por copia, por lo que sea, pero desde luego son cosas muy importantes. Los felicito, Gonzalo. Gracias. Y Pedro Aparicio, ¿no? Que estáis también ahí en el río, ¿verdad? Y Trini Fernández Casellas. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, pues si no hay otra cuestión. Dejo de compartir. Bueno, yo tengo mi opinión un poquito también sobre estos hipermejoradores, pero en fin, como no tengo análisis estadístico no digo nada. Deberíamos hacer una mesa redonda. Siguiente. Bueno, la siguiente comunicación se llama Docencia online en tiempos de COVID-19, la experiencia de las residentes de enfermería. Lo presenta, Jover Aguilar. Es que se me ha ido el aula virtual del otro sitio donde lo tenía abierto. El trabajo está realizado por múltiples servicios, hospitales, y creo que lo mejor es que nos lo expliquen directamente la persona que lo va a presentar. Cuando quieras. Jover Aguilar, cuando quieras. Marta Jover. Jover. Mira a ver si es el micro, si estás hablando, mira a ver si tienes el micro activado, por favor. Marta. Marta. Ahora, perdón. Muy bien, venga, cuando quieras. Vale. Es que no podía poner el micro. Vale. Bueno, buenas tardes. La comunicación que presentamos se llama Docencia online en tiempos del COVID-19, la experiencia de las residentes de enfermería. Y nada, a modo de una breve introducción, decir que ya como todos sabemos, la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado numerosas modificaciones en nuestro día a día y entre ellas una es la formación. Y en concreto nos centramos en la formación de las residentes de enfermería, que han tenido que buscar otra alternativa a la enseñanza presencial, como viene siendo la docencia online. El objetivo ha sido analizar si estas residentes han recibido formación durante la pandemia y de qué forma ha sido. Para ello realizamos un estudio descriptivo transversal en este mismo año, pasando un cuestionario en el mes de julio a las residentes de 2 promociones, del 18 al 20 y del 19 al 21,
donde recogíamos variables sociodemográficas y en relación a la docencia que habían recibido por parte de sus hospitales de referencia o de las unidades docentes. Como resultado, obtuvimos que del total de residentes que contestaron a la encuesta, la mayoría, un 79%, eran mujeres, con una edad media de casi 27 años y que el 96% indicó que su formación se había visto afectada tanto en la forma como en el contenido. La metodología más utilizada en la formación online fue la realización de videoconferencias, la lectura de documentos y los videotutoriales. Las residentes puntuaron con una media de 4,96 sobre 10 la docencia online recibida por parte de las unidades docentes o de los hospitales de referencia. Y además de aquellos que recibieron formación, el 64% consideró que la calidad de esta no había sido la adecuada. Como conclusión, obtuvimos que la mayoría de las enfermeras residentes habían visto afectada el aprendizaje al no recibir formación en los últimos meses. Por tanto, pensamos que podría ser necesaria una mejora en la organización y en la metodología empleada en la formación online en esta nueva normalidad que parece que ha venido y no se va. Nada, ya he terminado. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas Marta. gracias. Marta, pon tu cámara que te veamos, que a Miguel lo tenemos muy visto ya. Voy un segundo. Bueno, yo me desconecto enseguida. Bueno, un poco preocupantes los resultados sobre la continuidad en la formación. Marta no se quiere poner su cámara, ¿no? Sí, ya estoy, ¿no? A ver. Sí, ya estás aquí. Ah, sí. Ahora te vemos. Muy bien. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, probablemente, yo no sé, a los residentes de medicina, probablemente pues es una consecuencia, diríamos, natural, aunque claro, indeseada, ¿verdad? Que no se pueda seguir haciendo una adecuada formación, entre otras razones, claro, por el gran trabajo, ¿no? La sobrecarga asistencial que ha habido, ¿verdad? Pero claro, hay que solucionarlo, no se puede. Muy bien, enhorabuena, Marta. Gracias. Muchas gracias. Pues, si no hay más cuestiones, pasamos ya a la siguiente comunicación. ¿De acuerdo? La siguiente comunicación se titula Utilización y experiencia de manejo en conceptos de bioestadística a través de cuestionarios en el alumnado de los grados de nutrición y enfermería de la Universidad de Murcia. Se ha realizado en el Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Facultad de Medicina, concretamente en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública de nuestra universidad, y lo presenta Julián Arense Gonzalo. Julián. Comprueba el micro por si acaso estuvieses hablando y no sales. Ahora. Perfecto, cuando quieras. Muy bien, bueno, voy a empezar. Bueno, buenas tardes a todos lo primero. A ver si... Bien, pues bueno, como habéis comentado, bueno, realmente lo que vamos a exponer aquí es una pequeña, más bien es un taller, es la experiencia que hemos tenido o que hemos puesto en práctica sobre el manejo de conceptos de estadística, pues a través del uso de cuestionarios, ¿vale? Principalmente, como sabéis, pues la educación en bioestadística es una parte fundamental de todos los planes de estudios universitarios en ciencia de la salud, pero uno de los problemas con los que nos encontramos es quizá una falta de motivación y sensación de falta de utilidad en lo que viene siendo el uso de la estadística, sobre todo en los primeros cursos, que es normalmente cuando se da la asignatura. Entonces, a veces podemos hablar de relaciones de variables que el mismo alumno todavía no está habituado a contemplar y entonces pues a veces nos es muy difícil explicar estos conceptos. Entonces, la idea es incorporar ejemplos y experiencias de la vida cotidiana y variables que sean de salud y fácilmente reconocibles por ellos para ver si puede ser una estrategia efectiva en la adquisición de esas competencias, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo es introducir al alumnado en estas etapas y conceptos en la investigación que implican aplicación de la estadística mediante el uso de cuestionarios autoadministrados y la resolución de distintas cuestiones prácticas. Bien, pues el primer día de práctica lo que se hace es administrar un cuestionario de hábitos de salud, sociodemográficos y analíticos y recogemos la información. Como son variables que los alumnos aportan ellos mismos, luego existe más curiosidad por su parte a la hora de determinar qué variables están relacionadas con otras, etc.
En una primera fase lo que desarrollamos es tareas de diseño, creación y edición de base de datos a partir de esos mismos cuestionarios, entonces ya hablamos de tipos de variables, distintas variables, etcétera, ¿no? En una segunda fase lo que hacemos es analizar los conceptos de estadística descriptiva y probabilidad en base a todos esos resultados que hemos obtenido de los cuestionarios que nos han rellenado los alumnos. ¿De acuerdo? La tercera fase es aplicar todos esos conocimientos de estadística inferencial, ¿de acuerdo? Relacionar lo que es una muestra con una población general, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos que a veces, si no los aplicamos sobre variables que ellos reconozcan fácilmente, pues es, como decimos, más complicado que ellos entiendan. Y luego al final, pues todos estos resultados se compartieron y se comentaron en clase, con lo cual pues se promovía una mayor participación entre el alumnado. Bueno, pues la conclusión que sacamos es que a pesar de que no podemos disponer de un grupo control, no podemos comparar con otra metodología distinta o no tenemos comparación entre un año y otro, lo que sí que hemos observado es que los conceptos se han comprendido mejor y ha habido una mayor motivación en el alumnado, seguramente debido a que esas variables para ellos, por ejemplo, relacionar la velocidad pico aórtica con el nivel de calcificación no les dice nada, pero sí quizás la edad con el IMC, el peso con la altura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues ya está. Si queréis preguntar algo. Muchas gracias. Y bueno, vemos que hay resultados positivos también en cuanto a mejora de los alumnos. Si alguien quiere plantear alguna cuestión. Sí, Miguel, si puedo preguntar. Por supuesto, cuando quieras. Sí. A mí me ha parecido esa observación de que lo estudian en primero, que es un problema estudiarlo en primero. Yo creo que tienes mucha razón, Julián. Eso pasa, es decir, el estudiante estudia la estadística cuando realmente no la necesita. Y lo mismo es que pasa en todas las carreras. ¿No habéis pensado realmente que se podía a lo mejor retrasar, es decir, y estudiarla a lo mejor pues en cuarto o en quinto o en sexto, cuando depende de la carrera que sea? Porque luego realmente la primera vez que lo van a necesitar va a ser en el trabajo de fin de grado y normalmente no se acuerdan de nada. Entonces, esa sería una pregunta, si habéis pensado que podría ser interesante retrasarlo en el currículum a los últimos cursos. Y la segunda pregunta es si vuestros estudiantes utilizan algún software estadístico o seguís haciéndolo con tablas y tal como cuando estudiamos nosotros. Es decir, ¿utilizan el SPSS o el PSPP, que es software libre, o quizá el R, que es un poquito más complicado, pero a lo mejor el PSPP o algún otro software libre? ¿Lo utilizan? Bien, pues gracias, gracias a ti. Vamos a ver, respecto a la primera pregunta, a ver, la opinión de la mayoría de los compañeros, por lo menos, y desde luego la mía, es que si no al menos toda la asignatura, desde luego gran parte de la asignatura debería estar más adelante en la carrera de Ciencias de la Salud, porque precisamente por lo que estamos comentando, que cuando llega el alumno a utilizar la bioestadística, o bien ya se le ha olvidado, o bien no tiene la misma motivación, de hecho de cara a los TFG, etcétera, etcétera. Es decir, en primero todavía no tiene la idea ni lo que es investigación ni lo que es nada parecido, que es para lo que realmente aplicamos la bioestadística, ¿vale? Porque al final no podemos entrar en una bioestadística muy teórica, es una bioestadística totalmente aplicada. Entonces, claro, la damos en primero, el alumno todavía está pensando en las matemáticas con otro enfoque, lo cual hace que cuando quiera entrar el alumno en lo que es la materia no es capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, claro, cuando va a utilizarla han pasado 4 años y ya ni se acuerda, ni sabe la motivación por la que se ha hecho, etcétera. Entonces, yo personalmente soy más partidario de que si no toda, gran parte de la asignatura debería estar más adelante. Pero por lo que sea, en la mayoría de los currículos está antes. En farmacia sé que sí que se quiere hacer un cambio, de que se va a plantear una asignatura de iniciación a la investigación en la que vamos a colaborar. Sí va a hacer este año porque sí va a cambiar el plan, pero bueno, seguramente no se ha podido hacer, el año que viene se podrá hacer, en el que gran parte de esa asignatura se va a poder dar no sé si en cuarto o en quinto. De tal manera que, ¿vale? Yo mi opinión es que sí, que debería darse más adelante. Respecto a la segunda pregunta, damos alguna práctica en SPSS, por lo menos hasta ahora. Lo que ocurre es que hasta el momento solo lo hemos podido hacer en prácticas y seminarios y de una manera menos eficiente de lo que nos gustaría. Pero sí que es cierto que este año, al menos para los grados de enfermería en Murcia, en nutrición en Lorca y para la mayoría de las carreras de ciencias de la salud, vamos a intentar hacer toda la parte práctica de la asignatura con software. Es decir, pero, o sea, vamos, nosotros por nuestra parte hemos estado quitando cosas, por ejemplo, tablas, formularios, hemos estado quitando ese tipo de cosas, y la idea es que este año en algunos grados ya vamos a aplicar lo que es la práctica de la asignatura exclusivamente en software.
aprovechando este tema del COVID, de que vamos a tener que hacer cosas online, incluso evaluación continua, pues hemos pensado que una manera ideal puede ser aplicar software, pero no una parte, sino directamente vamos a entrar en algún grado con toda la parte práctica con software estadístico. No sabemos si va a ser en SPSS, posiblemente sí, pero porque ahí teníamos unas pequeñas dudas, pero posiblemente va a ser toda la parte práctica en SPSS. No una parte, sino todo. Muy bien, pues si no hay otra cuestión y ha quedado satisfecha la duda resuelta, vamos a pasar a la siguiente comunicación, si os parece. Muy bien. La siguiente comunicación. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Julián. Sí. Ampliación y mejora de los medios de comunicación de la Comisión de Docencia del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Lo presenta María Elena Esteban Ruiz y pertenece al Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. María Elena, cuando Hola, quieras. buenas tardes. ¿Me escucháis? Hola. Te escuchamos, pero no te vemos. ¿Eres tímida? Sí. No, es que tengo una señal mala y hay veces que... Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien, nada. Empieza a hablar cuando quieras. Bueno, pero que intenta los 5 segundos, hombre. Yo iba a intentar al final, por no estropearlo. Vale. Cuando lo termine. Venga, muy bien, pues cuando quieras. Vale, pues a continuación presentaré en nombre de la Comisión de Docencia el póster sobre la ampliación y mejora de los medios de comunicación. Dada la evolución que hay en la sociedad actual de las formas de comunicación, creemos conveniente ampliar nuestros canales para lograr así una comunicación más eficaz, tanto con profesionales del hospital como con otras personas o instituciones relacionadas con la formación sanitaria. En primer lugar, hicimos un análisis de los medios de comunicación utilizados hasta el momento. Tras la evaluación de los mismos, hicimos una evaluación de medios de comunicación alternativos y decidimos ir incorporándolos poco a poco, progresivamente. Así comenzamos con Twitter como red social en el 2018, con Telegram como canal de mensajería instantánea en el 19 y con YouTube acabamos de empezar ahora mismo en julio del 2020. Los resultados, pues en Twitter hemos estado compartiendo noticias de interés sobre formación sanitaria, actividades que hemos realizado en la comisión, pero también actividades docentes e investigadoras de los propios profesionales del hospital o del área. Además, esta es la que utilizamos preferentemente para relacionarnos con otros profesionales o instituciones vinculados con la formación sanitaria. En esta red sí tenemos una estadística de uso y observamos una evolución de uso en picos que podemos relacionar con momentos de más o menos actividad en la comisión. Destacamos este año el pico que hubo en marzo y en mayo con la videoconferencia que hicimos para futuros residentes y toda la actividad de mira abierto que ha habido en Twitter. El canal de Telegram lo abrimos con la incorporación de residentes del 2019, sobre todo para enviar de forma rápida e instantánea la información del programa de acogida y posibles cambios, que teníamos otros años problemas. En enero de 2020 decidimos ofrecerlo a todos los residentes como canal rápido para cuestiones de especial interés para el colectivo. Y el único dato que tenemos hasta ahora es que en la encuesta que hicimos en el 2019, el 53% afirmó que el canal ya había resultado útil. También vemos que cuando compartimos algo, las cosas son vistas. En el canal de YouTube estamos compartiendo vídeos sobre formación sanitaria especializada, el hospital y el área, así como procedimientos y trámites de la comisión, como puede ser el procedimiento para solicitar una rotación externa. Todo en poco tiempo de uso todavía no tenemos resultados. Conclusiones: hemos conseguido abrir nuevas vías de comunicación que mejoran nuestra relación con profesionales tanto de dentro como de fuera del hospital. Es importante lograr una adecuada difusión y gestión de las mismas y además es fundamental hacer de forma periódica la evaluación de su uso, así como explorar y analizar otras redes sociales, como puede ser Instagram, y sistemas de comunicación alternativos que pudieran ser útiles para nuestros fines. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Un campo novedoso en cuanto a la transmisión de la información. Si alguien tiene alguna duda, pues se nos ha quedado la pantalla en negro. Ahora. Bien, ¿alguna duda? La foto. Queremos ver la foto. Ahí está. Ya está aquí la foto. Bien, pues ¿alguna duda sobre la penetración de las redes sociales en la transmisión de información de formación de residentes especiales, formación sanitaria especializada? No.
Pues como vamos un poco ajustados de tiempo, vamos a seguir. De acuerdo. La siguiente presentación se titula La evaluación continua como propuesta de seguimiento y mejora de resultados académicos en Quirón Salud Madrid. La presenta Carmen Suárez. Y Hola. Sí. Está realizada por varios departamentos de la Universidad Europea y de la del hospital. Del hospital, de varios hospitales, sí, y del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. Bueno, hay mucha gente que ha participado, ¿no? Sí, ¿se me oye? Sí, Carmen, cuando quieras. Vale, muy bien, gracias. Pues sí, yo vengo a presentar un proyecto que hemos realizado desde el Departamento de Docencia en 2 hospitales concretamente, Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, que son 2 hospitales conveniados con la Universidad Europea. El proyecto se trata sobre la evaluación continua como propuesta de seguimiento y mejora de resultados académicos en Quirón Salud Madrid. A ver, nuestro punto de partida surge porque el profesorado desde hace tiempo lleva observando un bajo nivel de estudio en el alumnado y en los últimos años hemos tenido unos resultados igualmente por debajo de lo esperado en la prueba MIR. Decidimos ver qué estaba sucediendo y por ello creamos un grupo de trabajo con profesores, con médicos docentes involucrados en la docencia del grado en medicina y aplicamos un cuestionario sobre metodología de estudio a estudiantes ya egresados. Los resultados del cuestionario los pusimos en relación a la posición en la que cada alumno había quedado en la prueba MIR. Bueno, nos focalizamos sobre todo en uno de los ítems del cuestionario y es cuándo comenzabas a preparar las asignaturas. Pues vimos que en realidad teníamos muy poca representación de alumnado que empezara a preparar las asignaturas desde el primer día o en los primeros momentos del inicio del curso y aparte vimos que estaba bastante relacionado el empezar desde el inicio del curso a preparar la asignatura con obtener una buena posición dentro de la prueba MIR. Con esto nos planteamos 2 objetivos. Uno fue la necesidad de inculcar la cultura del esfuerzo y aumentar el nivel de exigencia desde el primer día y otro, el poder realizar un seguimiento del aprendizaje activo de forma continuada por parte del profesorado. Para ello decidimos que una de las acciones que íbamos a poner en marcha era la implantación de la evaluación continua. Decidimos implantarla en 5º curso de medicina como proyecto piloto en ambos hospitales, de la misma manera. Lo hemos realizado con carácter semestral, 3 pruebas tipo test, que eran optativas para el alumnado, utilizando la herramienta Google Forms, de tal forma que el alumnado podía tener la posibilidad de ver sus respuestas erradas y acertadas según realizaba la prueba, y al profesorado le podíamos enviar un informe igualmente, indicándole cuál había sido el resultado de la prueba. Esto también permitía que aquellos profesores que quisieran subir o mantener la dificultad en los siguientes test podían hacerlo en base a este informe previo. Los resultados obtenidos han sido bastante positivos. La participación media ha variado de un hospital a otro. En el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid participó un 49% y en Ruber un 74%. Y comparando las calificaciones, en Ruber, en concreto, el 87% de las asignaturas, la media ha sido superior a las del resto de hospitales que no aplicaron evaluación continua. En el Universitario Quirón Salud Madrid, en el 67%. En general, en Quirón Salud, el 87% de las asignaturas obtuvieron media superior en quinto este año al quinto del curso académico pasado y el expediente final de los alumnos que participaron en la evaluación continua, pues esta no era obligatoria, ha sido un 16,3% superior a aquellos que no participaron. Como conclusión podemos decir que la evaluación continua ha ayudado a mejorar el rendimiento académico, ha favorecido el estudio desde el inicio y también ha proporcionado al profesorado información para el seguimiento de la adquisición de conocimientos en el alumnado. Y bueno, pues dado el buen resultado y buena acogida, vamos a implementar la evaluación continua en todo el segundo ciclo en este curso académico próximo. Bueno, pues muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta. Pues muchas gracias a ti por esta innovadora forma de evaluar en aspectos clínicos y si alguien quiere plantear alguna cuestión,
A mí se me ocurren unas cuantas, pero en fin. No te dejo. Gracias. Lo siento. Bueno, pero muy interesante. Involucrar al profesorado clínico en evaluación continua es muy interesante. Pues si no hay más cuestiones, pasamos a la siguiente comunicación. Gracias por todo.